Muy buenas. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy interesante que tiene Excel, que sería gráficos. Entonces, bueno, para ello voy a hacer uso de esta pequeña tabla y les voy a explicar la tabla brevemente. Como dice ahí, ¿verdad? Son unos consumidores y cada consumidor tiene, digamos, unos valores asociados. Es decir, Juan, pues en kilogramos consumió 18 kilos de arroz y ahí vienen los valores para cada uno en arroz, ¿verdad? Frijoles y verduras. Entonces podemos ver, por ejemplo, de que tenemos unos datos que perfectamente se podrían analizar a nivel de, digamos, de una representación como un gráfico. Recordemos que un gráfico lo que hace es presentar un resumen a nivel de imagen que facilita el análisis. Primordialmente, un gráfico tiene esa característica muy útil, muy digamos, propia para hacer análisis rápidos, precisos, tal vez en ocasiones, dependiendo de cómo uno haga la descripción, que esto lo vamos a ver ahora, pero sí permite hacer análisis mediante una imagen y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, entonces voy a comenzar con un gráfico de columnas. Para hacer un gráfico de columnas primero, o para hacer, bueno, los gráficos hay que seleccionar cierta cantidad de columnas, o en este caso yo voy a seleccionar todas las columnas, ¿verdad? Para hacer el gráfico quiero hacer hincapié, y esto es algo muy importante, de que cuando uno hace un gráfico es necesario tomar en cuenta desde los encabezados y luego todas las demás valores, ¿verdad? En este caso estoy tomando todos los valores de la tabla porque la idea de este primer gráfico es analizar eh, cuánto consumen de arroz, frijoles y verduras los consumidores. Entonces, bueno, selecciono la tabla, les dije, desde el encabezado, yo no puedo hacer aquí, ¿verdad? Eso puede dar error. Del encabezado y voy a irme a insertar gráficos, ¿verdad? Eh, bueno, me voy a venir aquí a la segunda pestaña que hice todos los gráficos y voy a irles hablando un poco acerca de ciertos gráficos. Por ejemplo, columnas, líneas, barras, ¿verdad? Ese tipo de familia se utiliza cuando, pónganmele cuidado a esto que es muy importante, se utiliza cuando es necesario ¿sí? O se requiere hacer el análisis de un aspecto o varios. ¿A qué me refiero con un aspecto o varios? Por ejemplo, es el consumidor, por ejemplo, uno podría hacer un análisis en donde se podría determinar cuánto consume de arroz estos tres, ¿verdad? Estas tres personas. Entonces, aquí tenemos ya un aspecto a analizar. De igual manera, se puede ampliar y se puede hacer una sola comparación de esos tres aspectos, ¿verdad? Como tal. Entonces, con un gráfico de tipo columnas, barras o líneas, yo puedo considerar un aspecto o varios para analizar en un gráfico. Entonces, tomémoslo en cuenta, eso sería como la naturaleza de un gráfico, digamos, de ese tipo, ¿verdad? Que les estoy mencionando, de esos tres que les dije. Bueno, entonces marco por acá, por ejemplo, con una agrupada 3D, bueno, que es algo que a mí me agrada, ¿verdad? Por el efecto que brinda. Hay varias opciones, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Bueno, aquí tenemos el gráfico. Es un poquito más pequeña la hoja. Entonces, como ustedes pueden ver, el gráfico como tal posee una serie de elementos, como cuáles, como el título, ¿verdad? Como los ejes, X, el eje X, perdón, y el eje X, disculpen, y el eje Y, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, tenemos por acá también lo que son las columnas con los datos, ¿verdad? Eh, tenemos por acá los elementos que identifican a cada uno
¿verdad? Eh, de los actores como tal, digamos, o por lo menos los valores según cada aspecto. Vean que aquí se acomoda de buena forma, queda bien clarito. Y tenemos también por acá lo que es la leyenda, ¿verdad? Este gráfico yo lo puedo plantear o lo puedo hacer o moverlo hacia una hoja nueva. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, marco acá el gráfico, vengo por aquí a herramientas de gráficos, ¿verdad? En diseño, marco diseño. Ok, les decía marco diseño y le digo aquí mover gráfico. Es que este Office 365, ¿verdad? Excel de Office 365 tiene los datos muy transparentes, por eso es que le daba diseño y no me ubicaba y era que ya se encontraba en esta opción, ¿verdad? Ahí fue una cuestión visual que una mala pasada. Pero bueno, siguiendo con el detalle, entonces, eh, en diseño elige la opción mover gráfico y le puse como hoja nueva. Entonces, bueno, en principio dice que se llama gráfico 1, se le pone el nombre que se requiera, ¿verdad? Ya eso se queda a cuestión de cada trabajo como tal. Voy a darle a aceptar. Y ella ya una vez me traslada el gráfico a una hoja nueva. En muchas ocasiones, pues depende de lo que se requiera, eso se utiliza mucho. Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es que este gráfico, aquí tengo la tablita donde estaba el gráfico en principio y esto me está quedando al principio. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a mover y lo voy a poner aquí adelante para que me quede en un orden de izquierda a derecha, digamos, como para mantener eso. Como les digo, el nombre de esto se puede cambiar si ustedes quisieran a futuro. Entonces, el título del gráfico, ¿verdad? Voy a ponerle un título ahí, algo genérico, bueno, consumo de alimentos. El gráfico, el título como tal, lo puedo poner negrita y lo puedo subir también de tamaño. Vean que yo marqué el título y me vine aquí a inicio y le puse negrita y le puse tamaño y le puedo poner otro color, lo que yo quiera hacer con el título. Muy bien. Cosas adicionales que se pueden hacer. Podría ponerle aquí los dos datos a las columnas, ¿verdad? Entonces, igual marco el gráfico como tal, ¿verdad? Y aquí tengo las herramientas de gráfico en diseño, ¿verdad? Voy a buscar aquí en diseño rápido. Digamos, hay varias opciones, ¿verdad? Y ahí cada una le plantea según lo que se requiera. Yo voy a tomar en cuenta esta diseño 2, que le va a agregar los números. Se ven muy pequeñitos. Entonces los marco y le voy subiendo el tamaño para que tenga un mejor tamaño, se pueda ver bien. Bueno, eso es ya muy a gusto del cliente, muy a gusto de lo que la persona quiera. Yo lo dejé en 12, dice que calibre, entonces yo voy a hacer lo mismo, voy subiendo en 18, más bien, perdón. Ajá, y con negrita. Ven, ustedes pueden ver que él se acomoda de lo más bien y negrita. Ok, bueno, ya tenemos una de las cosas que les decía que se pueden hacer con el gráfico también. De igual manera le puedo agregar una rotulación tanto a nivel de eje X como a nivel de eje Y. Incluso algún tipo de, digamos, de leyenda, ¿verdad? También. Ah, bueno, es algo interesante porque, por ejemplo, cuando yo marqué el gráfico y me vine acá en diseño y busqué diseño rápido y marqué la segunda opción, la leyenda que estaba abajo la pasó para arriba. Entonces lo puedo cambiar. Entonces me pueden ir por acá, marco la leyenda o no necesariamente. Me vengo a diseño, agregar elemento de gráfico. Me vengo aquí a la parte de leyenda y le voy a decir, por ejemplo, que la ponga en la parte de abajo o a la derecha, como ustedes quieran, digamos. Yo lo voy a poner en la parte de abajo, ¿verdad? Bueno, más bien, disculpen. No. Voy a dejarla a la parte derecha. Ahí. Esto lo puedo mover también si yo quisiera. Son
Ahí lo moví un poquito. Y ahora voy a agregarle, por ejemplo, unos rótulos que sean en la parte de abajo y en la parte de la izquierda. Vamos a ver. Marco el gráfico, muy importante. Me vengo aquí a diseño, agregar elementos del gráfico. Y voy a agregarle los títulos, ¿verdad? Del eje. Voy a agregar títulos del eje horizontal, ¿verdad? Y aquí le voy a agregar un título. Ahora hacemos esto un poquito más grande para que se vea mejor. Le agregamos un título del eje, digamos, por ejemplo, consumo según alimento, ¿verdad? O simplemente algo genérico. Voy a ponerle nada más alimento. Bien, voy a ponerle alimento. Y esto lo voy a dejar por aquí. Ahora le ponemos un poquito más de tamaño. Luego voy a venirme por acá y de igual manera, título del eje, le voy a poner, buscar el vertical primario. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, cantidad. Voy a ponerle ahí, voy a ponerle por acá, cantidad en kilogramos. Cantidad en kilogramos. Muy bien, entonces esto lo puedo hacer más grande. Puedo seleccionar este y este, todo esto lo puedo hacer más grande, incluso esto también. Voy a marcarlo y lo voy a poner de mayor tamaño. Ven, se va acomodando. Quedó en 14 y este también. Puedo poner negrita, incluso le puedo poner otro color ahí para que no se confunda. Con lo otro lo puedo mover un poco incluso. Bueno, ahí está, lo moví un poquito. Puedo ponerle otro color. ¿Verdad? Aquí también vamos a ver cuánto me quedó este me quedó en 16. Voy a ponerle el mismo tamaño. Ajá, y voy a poner el mismo color. Muy bien, ya tendríamos ahí, ¿verdad? Esos elementos importantes. Ahora sí, ¿qué más se le puede agregar a este gráfico? Espere para ver porque creo que este no tiene negrita. Lo diferente. Ok, ahora sí. Ah, bueno, la leyenda también lo puede hacer más grande. Por aquello, para que no se, para que se vea bien. ¿Vieron? Ya se está viendo mejor la información porque si hay algo importante que debe tener un gráfico es que los datos se vean apropiadamente. Ven, ahí estamos entonces. Ya saben, entonces marco el gráfico, me voy aquí a las herramientas de gráfico, en diseño y en agregar elemento de gráfico, buscamos los títulos del eje, ¿verdad? Del eje primario, aquí viene, aquí indica dónde es que están y el eje, el horizontal primario, perdón, y el vertical primario. Bien, ahora sí, tal vez qué podríamos agregar acá? Podríamos agregar, si ustedes ubican aquí encima, ve que va a decir área del gráfico. Marco el área del gráfico, voy a formato y le digo relleno de forma y busco algún tipo de color. Si quisiéramos un color, si no le podemos agregar incluso una textura. ¿Ven? Ahí está, un color en el área del gráfico. Y por acá voy a buscar otra opción que diga área de trazado. ¿Ven? Yo me ubico por acá, este es el área del gráfico. Si buscamos un poquito más adentro, se nos va a ubicar en área del gráfico. Área de trazado, voy a buscar el área de trazado. Ahí está, ¿lo vieron? Marco, entonces, donde dice área de trazado, ahí se ve el área de trazado. Y le puedo incluir incluso algún tipo de relleno que sea alguna textura, por ejemplo. Digamos así. ¿Vieron? Ok, entonces, pues básicamente podríamos también incluso incluirle ahí, ¿verdad? Algo que podría ser también representativo del gráfico, que sería los ejes. Podríamos agregarle un eje
El vertical primario lo puedo agregar también ejes. Y tenemos por ahí un gráfico con todas esas características. Voy a marcar aquí esos ejes y hacerlo más grandecito porque así no se ve nada, nada, nada. Ahí está. ¿Vieron? Ahí me indica, por ejemplo, desde qué número va hasta qué número como máximo está mostrando el gráfico. Ahí tenemos nuestro primer gráfico. Y vamos a esto, entonces, es la familia de los gráficos que puede mostrar o comparar o analizar un aspecto como el arroz o más. En este caso, vean que Juan, ¿verdad? Consume estas cantidades de arroz. María, pues consume menos que Juan, digamos, perdón, Juan consume 18 de arroz, 18 kilos, bastante frijoles y bastante verduras. En el caso de María, pues consume menos kilos de arroz, eh, cons consume, perdón, menos kilos de arroz en comparación a Juan, ¿verdad? Y Jaime consume todavía menos en comparación a los otros. Eh, Curiosamente, por ejemplo, también se ven hábitos, ¿verdad? Se pueden analizar hábitos porque, por ejemplo, Juan, ¿verdad? Consume un montón de verduras, mientras que María en verduras come muy poco y Jaime está de tercero, por ejemplo, en ese rango. Entonces, los gráficos sirven para eso mucho, ¿verdad? Para determinar comportamientos de personas, de grupos, etcétera. Bueno, entonces nos queda nada más en este video el gráfico, digamos, circular. También se les va a explicar. Bueno, ya vamos a hacer el gráfico circular. Bueno, entonces vamos con el gráfico circular, ¿verdad? En el gráfico circular tenemos de que se puede, digamos, en el gráfico circular, en ese caso se puede analizar un único aspecto. Esa es la diferencia con un gráfico de barras o de líneas o de columnas, digamos. Solamente se puede analizar un aspecto. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a analizar el consumo de verduras vamos a trabajar o C o D para que ustedes vean algo. Digamos que el consumo de verduras de estas personas. Únicamente en un gráfico circular. Entonces, yo selecciono a la persona a la cual se le está haciendo el análisis, o sea, toda la columna A, incluyendo el título, y luego, ¿verdad? Presiono la tecla control, la mantengo, primero sin control, eso es uno, digamos, de los aspectos fundamentales de esto. Primero selecciono la columna A, desde el encabezado hasta el final, y ya para seleccionar la columna D, si yo la selecciono así sin control, el foco de la columna A se pierde. Entonces, selecciono la columna A sin control. Acuérdense de esto, sin control, ¿verdad? Y luego, cuando voy a seleccionar la columna D, antes de eso presiono la tecla control, la mantengo presionada y selecciono todo de igual manera, desde el encabezado hasta donde dice 16. Vean que aquí seleccioné 4 celdas y aquí también seleccioné 4 celdas. ¿Ok? Entonces, me vengo por acá a insertar, ¿verdad? Y voy a buscar aquí un gráfico circular. Bueno, yo agarraría un gráfico circular 3D y simplemente lo voy a aceptar. Básicamente sería la ciencia para realizar esto, ¿verdad? Muy importante eso lo que les acaba de mencionar, ¿verdad? Que no lo pierdan de vista y todo lo demás para que les salga adecuadamente el gráfico. Tenemos el gráfico circular y hay algo súper interesante porque, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es moverlo como hoja nueva. Entonces, igual aquí en diseño, ¿verdad? Mover gráfico como hoja nueva y le doy a aceptar. Bien.
Simple y sencillamente agarro esto, lo muevo y lo pongo acá. Para tener ahí, digamos, un orden con sus alimentos, el gráfico 1 y el gráfico 2 en este caso. Bien, entonces, por ejemplo, aquí me aparece esto. Y una vez lo voy a cambiar, ¿verdad? Que sería lo del título del gráfico, ¿verdad? Ahí le voy a poner un título, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, vamos a poner consumo de verduras. Bien, ahí tenemos. La leyenda como tal, bueno, lo primero que voy a hacer es que le voy a cambiar el tamaño, pues ustedes ven, se ve muy pequeña. La idea es que se pueda ver bien. Voy a mostrar los datos. En este caso, ¿verdad? Se puede mostrar los datos, los valores, específicamente hablando, pero en el caso de un gráfico circular, en muchas ocasiones lo que mostramos son los porcentajes. Entonces marcamos el gráfico, dimos ahí diseño rápido y aquí como ustedes pueden ver tenemos algunas opciones. Por ejemplo, la opción 2 y la opción 6 son las que a mí más me agradan de los gráficos, ¿verdad? Bueno, lógicamente cada persona tendrá sus, de acuerdo a lo que, digamos, este diseño 4 muestra la leyenda de cada persona y muestra el valor, no el porcentaje. El 4, en este no muestra nada, en este tampoco, la leyenda. Ven, cada uno tiene su cuestión. Este como tal me gusta que muestra el título, el porcentaje y la leyenda a la derecha. Queda súper bien. Y aquí lo que podemos pensar es que la leyenda la podemos mover un poquito. Le podemos poner más tamaño. Bueno, aquí había bajado puede quedar en 12. Los valores como tal. Eh, puede quedar, digamos, en 16. Negrita. ¿Verdad? También ella tiene unos acomodos porque en un diseño uno podría eventualmente los datos, ¿verdad? Dejarlos en cierta forma, ¿ven? Adentro, en el centro, en el extremo interno, extremo externo, sacarlos y hacer tipo llamadas, el ajuste perfecto que ellos llaman, extremo externo y extremo interno, también está en el centro. Ven, como ustedes quieran, eso depende de lo que ustedes quieran o incluso depende de lo que le pidan, ¿verdad? Muy importante. Ok. También hay algo también importante a considerar es que yo estos, digamos, cada uno de las secciones del gráfico circular se puede cambiar de color. Si yo marco, por ejemplo, este azul, ¿verdad? Yo le puedo cambiar ahí el color si yo quisiera. Entonces uno va, por ejemplo, cambiando los que son los valores y a los colores que uno pues desee, ¿verdad? Eso es importante. Ahí uno le va agregando. De tal forma que si uno se equivoca, pues nada más le da aquí deshacer, ¿verdad? O rehacer, como ustedes quieran. Depende de lo que ustedes deseen o necesiten. Ahí está, ¿verdad? Y es parte de lo que un gráfico circular puede tener, digamos. Ahora bien, si ustedes necesitan cambiar también, ¿se acuerdan? Bueno, en el gráfico anterior yo seleccioné el área del gráfico
Yo me dedico por acá, ¿verdad? Aquí me aparece el área del gráfico. Este sería el área, bueno, este es el área de trazado, este es el área del gráfico que está afuera. Yo me voy a las herramientas, al formato y por acá tengo el área del gráfico. Y por acá, presentamos, digamos, puedo presentar otra textura también, perfectamente, ¿verdad? A ver cómo nos queda ahí. Bueno, también a la larga, bueno, entonces, digamos, todos estos detalles que uno le puede incluir a un gráfico, siempre son para que este como tal sea una herramienta visual importante y análisis en el caso que sí se requiera en una empresa o incluso también cuando piden trabajos escolares, llámese colegio, universidad, que es como lo normalmente donde pide más de las universidades, ¿verdad? Y también a nivel de empresas, instituciones, etcétera, son una gran ayuda. Como detalle, por ejemplo, si yo tengo aquí dos columnas seleccionadas e inserto un gráfico, digamos igual, un gráfico circular, pues, yo puedo incluso en inicio o clic derecho copiar o en inicio de la opción copiar, puedo copiar, yo puedo crear una hoja nueva, que la puedo mover al final y aquí puedo pegar el gráfico. En todo caso, yo puedo trabajar también el gráfico directamente aquí, puedo agregarle pues cosas que hicimos anteriormente, que era agregarle los porcentajes, por ejemplo, que hicimos antes, damos la opción número 2, puedo cambiarle los colores, como lo hicimos anteriormente también, eh, ¿verdad? Aquí sería prácticamente a uno, ¿verdad? Un dato, cambiar el color, y etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que anteriormente se hizo se puede hacer también de tal manera en una hoja totalmente aparte, en un gráfico, inserto como un objeto en una hoja. También recuerden que yo lo puedo, este gráfico, posteriormente yo le puedo incluso mover el gráfico, lo puedo mover como objeto, lo puedo mover en algún otro lado, ¿verdad? Yo digo, bueno, mueva este objeto y lo póngalo en el gráfico en el gráfico, bueno, en el consumo de alimentos, por ejemplo. Entonces, ella lo que hace es de este hoja 3 lo va a mover a consumo de alimentos, si fuera el caso también, ¿verdad? O yo también lo puedo mover como hoja nueva y le pongo un nombre. Entonces, todo eso se puede jugar con los gráficos. Lo importante es saber qué gráfico necesito seleccionar. Eso es lo fundamental. Si es un gráfico circular, simplemente solo se puede analizar un aspecto como yo lo he dicho, lo había indicado anteriormente. Y un gráfico de columnas, barras en línea, se puede considerar para analizar un aspecto o más. Esa sería la diferencia. Bueno, y espero que el video como tal les sea de utilidad en sus trabajos.